Hola a todas y todos. Gracias por acompañarnos una vez más en este espacio de socialización de la labor que realizamos las y los conservadores por el patrimonio cultural de Colombia. En el marco de la Semana Bolivariana, la Casa Museo Quinta de Bolívar ha preparado toda una parrilla de actividades culturales que pueden consultar en la página web del museo o en las redes sociales. El día de hoy nos acompañan el profesor Mario Omar Fernández y David Cohen del Departamento de Artes de la Universidad de los Andes. En el año 2019, ambos profesores solicitaron acceso a 3 pinturas de Pedro José Figueroa que son parte de la colección Casa Museo Quinta de Bolívar para realizar estudios sobre su materialidad. Todo eso sucedió meses antes de que se inaugurara la exposición temporal Pintores en tiempos de la Independencia, Figueroa, Gil de Castro, Espinosa, en el Museo Nacional de Colombia. Esa exposición fue curada por las investigadoras Laura Malosetti y Carolina Vanegas. Por esa razón, no quisimos dejar pasar la oportunidad de abrir un espacio de socialización para que los profesores nos contaran un poco acerca de su proyecto de investigación, cómo este proyecto se vinculó con dicha exposición, qué análisis realizaron y qué encontraron. Mario, María y David, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ti, Paola. Muy buenos días. Gracias por la invitación. A solicitud de las curadoras Laura Malosetti y Carolina Vanegas, apoyamos en la investigación para la exposición Pintores en tiempos de la Independencia. Esta exposición tenía como objetivo, además de mostrar todo el acervo de la iconografía en tiempo de la independencia, querían tener un acercamiento al estudio de la materialidad y ver cómo la materialidad aportaba información para los procesos de curaduría y para generar más información y establecer vínculos entre algunas de estas obras. Por ello solicitamos al Museo de la Quinta de Bolívar y varios museos y comenzamos una investigación que todavía está activa, ya que en la medida que nos acercamos al estudio de la materialidad surgen nuevas preguntas, surgen muchísimas, cuestionamientos que hacen necesario investigar y analizar otras obras. Sí, dentro del tipo de análisis que se hacen hay unos exámenes que son globales, en el sentido en que es mirar las pinturas con distintos tipos de luces, de espectros de luz, ultravioleta, infrarrojo, radiografías, lentes de aumento, que dan muchísima información acerca de los procesos pictóricos, la composición de las imágenes, pero también los cambios y alteraciones que han sufrido a lo largo del tiempo. Obviamente, el primer acercamiento a estas obras pues, tiene que ver con la fotografía, con el uso de la luz visible y con el registro de algunos detalles que solo son perceptibles cuando se aumenta la escala de visión, es decir, utilizando lentes de aumento para ver esos minúsculos elementos que finalmente pues, dan pistas acerca de cómo fue configurada la imagen. También estos métodos se pueden combinar entre sí utilizando, por ejemplo, el espectro infrarrojo, como vemos acá. Esto es una fotografía de infrarrojos, que también muestra cosas que no son visibles con la luz con la que estamos acostumbrados a ver las pinturas, ¿no? Este tipo de análisis espectral con luces infrarrojas lo que nos muestra, por ejemplo aquí comparando estas dos imágenes, ambas corresponden a retratos de Bolívar del primer cuarto del siglo XIX y ambas están atribuidas al taller decimonónico de los Figueroa, pero si observamos en detalle esta comparación con luz infrarroja, vemos como, por ejemplo, ciertos elementos característicos como la retina, las luces y las sombras de los ojos, o por ejemplo, las líneas oscuras en las estrellas que aparecen en el uniforme, pues son completamente distintos. Esto es un paso para poder corroborar las atribuciones y claramente en esta comparación de imágenes que estamos viendo, pues estamos observando que hay dos manos o dos pintores o dos maneras completamente diferentes de componer las imágenes y esto ya nos está dando pistas acerca de una autoría diferente. Lo mismo, por ejemplo, en esta, que es este famoso objeto de la Quinta de Bolívar. Fíjense cómo hay ya elementos comunes, insisto, la línea negra en las estrellas, la forma de componer los ojos, que se repiten y que en este caso pues implican que hay una cercanía en términos de autoría y una distancia con la que observábamos anteriormente.
También la luz ultravioleta, algunas sustancias filmógenas como esto que estamos viendo aquí, que es gelatina, proteínas, recubrimientos, capas de protección, pues emiten luz cuando son sometidos con una luz ultravioleta. Y esto nos da información acerca de las intervenciones que han tenido las pinturas, de los cambios que han tenido las imágenes. Fíjense que aparecen puntos negros, cosas anaranjadas, cosas verdes, que son distintos recubrimientos, capas de protección, o en este caso que estamos viendo aquí la cartela de una de estas dos pinturas, estas líneas oscuras pues corresponden a reintegraciones cromáticas, o nos están diciendo también acerca de procesos previos de restauración. En otros casos, las pinturas pues son objetos que han sido reciclados, que tienen toda una trayectoria de vida. Y volviendo a la pintura de la Quinta de Bolívar, de Figueroa, estamos viendo aquí que hay una imagen que está subyacente. Esto implica que fue un lienzo reutilizado. En este caso, pues fíjense que también con luz ultravioleta aparecen detalles de esa pintura anterior, y con luz infrarroja también podemos observar la aparición de esa imagen. Aquí lo que estamos viendo es el uso de radiografías. A veces la luz infrarroja no es suficiente y se necesitan radiaciones que tengan más energía, como los rayos X. Estas radiografías fueron un préstamo que nos hizo la restauradora María Cecilia Álvarez White, quien durante años ha sido una de las investigadoras principales en la aplicación de este tipo de técnicas radiológicas para el estudio de la pintura de caballete, y ella en un proyecto de investigación anterior había tomado estas radiografías donde se ve perfectamente el rostro que está debajo. Y esta es una radiografía tomada por el radiólogo Hernando Morales, quien ha trabajado desde los años 70 con María Cecilia Álvarez White en este tipo de investigaciones. Hay dudas acerca de a quién está representando. Lo que nosotros creemos, comparando la imagen que aparece en la pintura con otras imágenes e iconografías, es que se trata de Fernando VII. Ustedes se fijan, hay unos rasgos anatómicos allí que son recurrentes en la representación de este personaje. Otro aspecto importante de los estudios científicos aplicados a la pintura es el estudio de la materia. Este es un tema bien complejo. En primera instancia, muchas de estas obras se encuentran restauradas, han sufrido intervenciones a lo largo del tiempo. Esto hace que sea muy difícil la toma de muestra, ya que no se puede dañar la obra. Hay que buscar un lugar que tenga algún tipo de deterioro, que tenga un faltante. A veces se realizan solamente en los bordes, en la zona que queda debajo del marco, prácticamente en el doblez donde ya la pintura no es visible al público, para no afectarla. Esto limita mucho. La muestra toma pequeños fragmentos del índice de 1 o 2 milímetros, y trabajar con ella es bastante difícil. Es necesario englobarla, o sea, incluirla en una resina. Ya existen métodos más sofisticados. Nosotros trabajamos con el microscopio electrónico de barrido, que permite trabajar a unos grandes aumentos, pero además nos permite hacer un análisis elemental de cada una de las capas de una estratigrafía. Esto es muy importante porque nos permite conocer la composición de cada una de ellas, que también es un elemento importante para la datación, para acercarnos a una autoría y para generar similitudes entre cómo está constituido un bien cultural. Vemos, por ejemplo, aquí tuvimos acceso en el borde de esta obra, si encontramos aquí solamente la base de preparación, que en este caso está constituido por óxidos de hierro y aceite. Ya aquí en el borde vemos ya las capas pictóricas cómo van sumándose a la base de preparación, y encontramos ya una base negra. Generalmente las cartelas nos dan mucha información, ya que han sido intervenidas en el tiempo. A veces encontramos varios repintes, varias intervenciones, incluso las cartelas son cambiadas y aparecen superposiciones de capas blancas y negras, lo que nos indica que el sentido de la cartela puede ser muy diferente el inicial al que hoy vemos en los museos. Por ejemplo, en el mismo lugar tomamos 2 muestras, y aquí vemos cómo existe una base de preparación completamente diferente, lo que habla de una intervención.
Estos son otros ejemplos. Aquí en los bordes vemos cómo empieza a haber una recurrencia en el tipo de base de preparación que se utiliza, con tierras rojas, y a veces se utilizan diferentes tipos de tierras, algunas más amarillentas. En este caso, fíjense que ya lo que queda de preparación es muy poco, y todo esto corresponde a una intervención posterior. O sea, que lo que estamos viendo es una intervención realizada o por restauradores en otro momento, o por algún tipo de profesional o de incluso custodio que hacía ese tipo de reparaciones tempranas. Vemos en esta estratigrafía lo mismo. Fíjense que aparece una capa blanca por encima del rojo. Precisamente nos habla de cómo se iba constituyendo el traje, en este caso de Bolívar. Aquí vemos de nuevo en esta otra esquina igual el gris, pero vemos las bases de preparaciones y cómo se iba armando esa pintura. Ya luego esa estratigrafía la llevamos a la microscopía, y fíjense cómo la microscopía nos permite a nosotros ya ver mucho mejor la textura de la superficie, ver la diferencia de las tres capas. Aquí vemos las tres capas completamente diferentes, y podemos incluso analizar la composición de cada una de ellas. Se hace lo que se llama un mapeo elemental, y aquí en el mapeo vemos, por ejemplo, que en la parte superior existe una abundancia de plomo, y en la parte inferior aparece una gran cantidad de hierro, silicio y oxígeno, lo que nos muestra la composición de la base de preparación. Esta ya es la distribución de ese mapeo, y eso se hace con cada uno de los cortes, y es un proceso bastante dispendioso porque son muchas las variables que tienen que tener, y hay que tener una gran experiencia en la interpretación de estos resultados. Lleva muchísimo tiempo la preparación y demás. Estos resultados luego ya son una fuente importante de información para los historiadores, para los museólogos o para los curadores, como en el caso de esta exposición, donde se aportó información a los investigadores en el desarrollo de la exposición, y que está recogido, resumido, en un catálogo que actualmente se encuentra en venta en el Museo Nacional de Colombia. Quisiéramos saber si los resultados que han encontrado hasta el momento pueden llegar a soportar o contradecir aspectos de la investigación que ha sido adelantada por Laura Malosetti y Carolina Vanegas. Bueno, este trabajo se realizó en conjunto con las curadoras, y en esa medida nosotros también nos orientábamos por las preguntas que ellas iban realizando y por las hipótesis. Se trabajó con varios autores, se trabajó también con José María Espinosa, y en el caso de José María Espinosa ya había algunas hipótesis que tenían las curadoras que los estudios nuestros ayudaban a corroborar. No me atrevo a adelantar resultados porque todavía tenemos dudas y hace falta tomar muestras en otras obras. Es importante señalar que la mayoría de las obras de Figueroa no están firmadas, y algunas de las obras de Espinosa que están firmadas generan muchísimas dudas, además de que a veces se utilizaban en una misma escuela, un mismo taller, los mismos materiales por diferentes manos. O sea que no siempre el estudio de la materialidad puede ser concluyente. Se concluye cuando se reúnen muchas disciplinas como la restauración, la historia del arte, la historia, la ciencia, la física, la química, y eso es lo que permite llegar a un consenso. Por lo tanto, nosotros nos atrevemos a concluir. Yo quería añadir además, Paola, con relación a tu pregunta, y es que hay pocos ejemplos de estudios sistemáticos de pinturas, de talleres o de obras de un mismo autor en Colombia. Tradicionalmente, pues estos estudios, como yo les comentaba, se utilizaron desde los años 70, pero generalmente han estado, digamos, asociados a procesos de restauración, entonces terminan siendo estudios puntuales. Para poder llegar a conclusiones mucho más contundentes con respecto a la autoría, a la aparición de un taller o de un determinado material o de una forma de construir las imágenes, es necesario comparar muchas cosas, y a veces esa comparación, incluso cuando uno tiene los datos, puede ser difícil justamente porque todos se convierten en variables. Es decir, a menos que uno tenga una obra que uno esté muy seguro que es de un autor y pueda comparar como si fuera un patrón, e incluso en esos casos es necesario hacer una interpretación de los datos desde otras miradas, desde otras disciplinas. Eso es lo que enriquece realmente pues este tipo de proyectos de investigación. Bueno, para todas esas personas que son ajenas a nuestro campo de acción o que hasta este momento están aprendiendo sobre nuestra profesión, quisiera que ustedes le respondieran esta pregunta. ¿Cómo se puede entender o interpretar la trayectoria de una obra a partir del estudio con luces especiales? Digamos que las luces especiales brindan mucha información de distintos lugares de la obra.
Hay algunas técnicas que nos muestran lo que está sucediendo en la superficie o en las capas más superficiales, como la fluorescencia de ultravioleta, que básicamente nos está dando información de los barnices, recubrimientos, capas de protección y repintes. Esos repintes pueden ser, en algunos casos, pentimentis, es decir, arrepentimientos del propio pintor cuando está armando su obra, o en algunos casos pueden ser intervenciones posteriores, bien sea de restauración, o de cambio, o de adición, o en fin, ¿no?, de modificación de la imagen. Otras técnicas nos dan información de lo que sucede por debajo de lo que estamos viendo. Tal es el caso del infrarrojo y la radiografía, que nos muestra la sucesión de capas, pero realmente la información que nos está mostrando este tipo de fotografías especiales es por debajo de la capa pictórica actual. Entonces ahí es más fácil detectar rasgos pictóricos que no son observables a simple vista. Ahora bien, la interpretación de esto no se puede hacer únicamente a partir de los análisis multiespectrales. Es fundamental contar con información acerca de la estratigrafía, de la materialidad, de los pigmentos, de las bases de preparación y entender en conjunto tanto la imagen que producen los análisis multiespectrales como los materiales y las técnicas que solamente pueden conocerse a partir de análisis puntuales como los cortes estratigráficos. Por eso son estudios que de alguna manera toman tiempo, porque no se trata simplemente de ver un aspecto, sino más bien de integrar los datos que nos dan los distintos puntos de vista para poder hacer una interpretación mucho más completa o mucho más comprensiva de la obra. Entonces, esto requiere tiempo. Tengo una pregunta con respecto a los resultados obtenidos mediante el microscopio electrónico de barrido. ¿Qué diferencias y similitudes encontraron entre los cortes estratigráficos y ese tipo de información? ¿Qué puede decir con respecto a la técnica de manufactura de las pinturas? Por ejemplo, son estudios incluso que están pendientes de realizar. Sabemos que muchos de esos pigmentos podían ser importados, pero también a nivel de preparaciones, por ejemplo, de las preparaciones en Colombia existía mucho material que podría ser utilizado. Quizás eso también nos puede dar información más adelante. Son investigaciones que no se han realizado, que están por realizar. Y existe una gran cantidad de estratigrafías que están a disposición de investigadores para hacer ese tipo de investigación. No solamente el tamaño, sino incluso la forma, porque a veces sabemos que mientras más fino es el pigmento, el poder cubriente es mayor. Y a veces también eso tiene una relación directa con con la capacidad tecnológica que existía. Entonces eso nos puede hablar incluso a veces de una manufactura local o del inicio de unos materiales que se podían hacer en el estudio o en los talleres de los maestros, como se hacía desde el medioevo en Europa y en todas partes, ¿no? Entonces creo que son datos importantes a cuantificar, incluso a veces varía la dimensión y aparecen cosas interesantes que tampoco hemos estudiado a profundidad, y es la presencia de algunos pigmentos trazas dentro de una línea. ¿Qué significa? Por ejemplo, tenemos una capa pictórica azul y aparece un pigmento rojo que es de cinabrio o de bermellón. O un blanco de plomo. Entonces eso nos habla a nosotros de que esos mismos materiales se estaban utilizando en el momento, porque quedan incluidos. Pero la dinámica de estas investigaciones en este momento va muy en función de preguntas concretas y no nos han permitido hacer todas estas investigaciones, digamos, que son fundamentales para la historia del arte, para la cultura material y que están pendientes por parte de los museos y de la academia. Para finalizar, quiero realizarles una pregunta con respecto a la imagen subyacente de Fernando VII, porque con el paso del tiempo, este tipo de pigmentos tienden a visibilizarse con mayor facilidad. Eso depende mucho de la naturaleza de los pigmentos que se utilizan. Justamente la presencia de bases de preparación en una pintura se hacen, entre otras razones, para que sea mucho más fácil el proceso pictórico. Por eso se llaman preparaciones, digamos, preparan el lienzo para poder pintar. En el caso donde hay lienzos reutilizados o estratos subyacentes, es decir, pinturas anteriores, pues el comportamiento de esto varía con relación a una base de preparación, y eso implica que a la larga el poder cubriente de algunos de los pigmentos empleados empiece a disminuir o hay alteraciones que permitan ver a simple vista lo que está ocurriendo por debajo. Y esto ocurre quizás no con tanta frecuencia, pero
pero sí ocurre, como es el caso de la obra que tienen en el Museo Quinta de Bolívar. Mario, María y David, muchísimas gracias por todo su tiempo. Esperamos tener este tipo de socialización próximamente y de manera presencial en la Casa Museo Quinta de Bolívar. A todas y todos ustedes los quiero invitar a que estén muy conectados con toda la programación cultural que hemos preparado a lo largo de la Semana Bolivariana de manera virtual y presencial, y asimismo a que visiten la nueva exposición temporal titulada De la Revolución a la Constitución, que permanecerá en exhibición hasta noviembre de 2021. Hasta la próxima.